Bueno, es una buena pregunta. Bueno, normalmente, como cualquiera en la audiencia se podrá imaginar, los precios de las cosas tienen que ser siempre positivos, ¿no? O sea, es muy raro que vos tengas un precio negativo, quiere decir que alguien estaría dispuesto a pagarte para que vos te quedes con algo. Entonces, lo que estamos viendo en el mercado del petróleo crudo en el día de hoy es que la posición más cercana, la posición mayo que vence justamente el día de hoy, no solamente no tiene precios positivos, sino que tiene precios negativos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, en teoría, habría un montón de gente dispuesta a pagarte con tal de que vos le hagas lugar donde él pueda dejar su barril de petróleo crudo que va a tener que entregar. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es hay que entender que la dinámica de las materias primas que cotizan a futuro se dividen en dos grandes tipos, ¿no? Los futuros, que son almacenables, es decir, que tienen alguna forma de almacenaje, como es el caso del petróleo crudo, como es el caso de los granos, el caso del ganado, digamos, que se pueden almacenar durante un cierto tiempo. Y hay otros productos que, por sus propias características, no son almacenables, ¿no? Por ejemplo, la tasa de interés o el oro, ¿sí? Los dos casos típicos de productos que no se pueden almacenar. En el caso del crudo, lo que está pasando hoy en día es que a consecuencia de los efectos de las medidas de contención social que se están aplicando en todo el mundo para evitar la propagación del COVID-19, que afectan severamente al transporte, y la gente al no poder moverse no consume combustible, eso empieza a hacer una cascada hacia atrás, digamos. Entonces la gente no usa el transporte, las empresas que refinan petróleo no tienen a quién venderle el combustible porque no hay demanda, y eso empieza a cascadear hacia atrás hasta los productores de crudo, a los cuales los refinadores le dicen: mirá, no me mandes más petróleo porque no tengo cómo procesarlo, porque estamos hablando de una industria que es de flujo continuo, ¿verdad? Es decir, la refinería recibe crudo, lo procesa, lo vende en una forma continua a lo largo de todo el año. Claro, y no se puede abrir una canilla para tirar el petróleo en una zanja o al mar, por supuesto. Exactamente, no hay donde guardarlo. O sea, vos lo tenés cierta capacidad de almacenaje física instalada en tanques. En el mundo hay enormes lugares de almacenaje de crudo. Cuando te quedás sin espacio en tierra, la otra cosa que podés hacer es almacenarlo en supertanques, que son barcos, los petroleros grandes que llevan crudo para arriba y para abajo. No te olvides que hay mucha producción de petróleo crudo que viene de plataformas que producen en el mar, por lo tanto esas las tenés que ya retirarles el crudo. Y bueno, pero también el número de barcos que cargan petróleo es limitado. Entonces, una vez que se completa la capacidad de almacenaje en el mar, digamos, flotante en barcos, y que los depósitos en tierra se te empiezan a llenar, bueno, evidentemente nadie quiere recibir petróleo crudo, y te vas a ver en la situación de que tenés que pagar cada vez más para que alguien esté dispuesto a almacenarlo, porque es un producto que nadie quiere. Y del lado de la producción, no es tan fácil, no es cerrar una canilla o bajar una llave y no se produce más. O sea, es un proceso gradual que tiene el de la producción de petróleo, en el cual se tiene que regular la presión de los pozos para que baje paulatinamente. No son cosas que pasan de la noche a la mañana. Entonces, bueno, esto que estamos viendo hoy es una situación realmente muy atípica. Es la primera vez en la historia que pasa esto, de que vemos precios negativos de una materia prima. Es un evento del día de hoy nomás, porque las posiciones más distantes, digamos, del petróleo crudo tienen valores positivos. El crudo está en el eje de los $20, 20 y tantos dólares, dependiendo de la referencia que uno mire a futuro, con una baja importante, pero no deja de ser un dato anecdótico lo que está ocurriendo hoy en los mercados, porque es realmente la primera vez que pasa. Y bueno, los que dábamos clase en la universidad, clases de economía, siempre decíamos no existen los precios negativos. Bueno, hoy tenemos la comprobación de que los precios negativos sí existen. Al menos en este producto específicamente de características muy especiales. Exactamente. Esto es una situación, es una aberración del funcionamiento de los mercados que permite que pasen estas cosas. Evidentemente las previsiones en los contratos existen, pero digo, no deja de ser algo llamativo, que uno tiene que, digamos, va a quedar anecdótico para los que nos gusta la academia y los que en algún momento damos clase de gestión de riesgos, justamente referirnos a que
por más improbable que parezca, por más imposible que parezca el que los precios de un producto puedan ser negativos, bueno, existe, pasa, te puede pasar, ¿no? Esto es como sacarte la lotería, pero al revés, digamos. Es una noticia realmente sorprendente, muy chocante. Para mí lo preocupante de esto es lo que está detrás, ¿no? Es decir, el deterioro del mercado de la energía, la caída en la demanda de la energía es tan violenta y tan brutal que sin duda me genera muchas incertidumbres respecto del futuro inmediato de la economía global con este panorama como lo estamos viendo hoy. Y las repercusiones que trae, por ejemplo, en los granos. Bueno, felizmente los granos no están teniendo un impacto negativo esta noticia. El trigo hoy arrancó muy firme al alza, pero tiene que ver con otras cosas, con la noticia de que Rusia estaría restringiendo exportaciones a partir de junio. Yo creo que es una reacción exagerada del mercado que no tiene mucha cabida. En realidad el mercado cuando pasan esas cosas se asusta, pero después cuando se da cuenta que en realidad en el mundo sobra el trigo y que Rusia va a tener una cosecha enorme y la va a empezar a cosechar en junio, fin de junio, principio de julio, en realidad el hueco que hay que cubrir no es tan grande y los compradores no están tan desabastecidos. Pero sin duda que estas cosas en realidad cuando ocurren tienen un gran efecto en las expectativas de las personas y en las expectativas de los inversores, que son los que hacen estos grandes movimientos que hacen que sea muy difícil posicionarse en el mercado. No estamos preparados, nadie está preparado para enfrentar esta volatilidad. Cuando te agarra del lado bueno no hay problema, la disfrutás casi te diría, porque implica, no sé, un agricultor que vende cebada hoy en día a futuro puede salir a vender a un precio realmente muy bueno. Esto pasó también cuando tuvimos los precios de la soja de $600, era la volatilidad a tu favor. Ahora, cuando te agarra al revés, ahí es cuando tenés el problema. ¿Por qué? Porque te pueden llegar a pasar cosas como esta, algo que no está escrito en los libros. Es cierto que pasa en el crudo, como tú bien puntualizabas, pero es una señal de que las cosas imposibles pasan. Entonces hay que tener mucha precaución en esto. Siempre el que opera con precaución y el que tiene todos los recaudos le va mejor que el Pero que no esto no lo podía prever nadie, Gonzalo. Esto es casi tan probable como que me digas que existen los marcianos, ¿entendés? O sea, no. Precios negativos por definición no existen, no me pueden pagar para que me quede con algo, ¿entendés? Es ridículo en el 2020 que pasen esas cosas. Bueno, pasan y con ese mismo criterio te puedo decir, los marcianos existen. Bueno, esto es lo mismo, era algo impensable hasta que pasa. Entonces, la conclusión filosófica interesante de esto es: las cosas impensables pasan. Los cisnes negros existen y pasan cuando vos menos te los esperás. ¿Quién iba a pensar que a consecuencia de una pandemia global íbamos a tener precios negativos del petróleo crudo y que la economía del mundo iba a estar de rodillas con una contracción del 3% del PBI mundial en un mes y medio de pandemia? Nadie. Entonces, ahí tenés, las cosas imposibles pasan. Gonzalo Gutiérrez, especialista en el mercado internacional, muchas gracias por el contacto, un gustazo. Un placer.